Muy buenos días. Llegamos a la semana número 6 en nuestro estudio de Apocalipsis, los 5 primeros capítulos que hemos titulado Contemplando su gloria, cómo encontrar esperanza en la revelación de Jesucristo. Llegamos a la cuarta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. En el orden sería la última de las 7 iglesias a las que el Señor escribe. Pero ¿por qué hemos alterado el orden? Porque estamos mirando primero 4 iglesias que en el devocional estamos describiendo como iglesias arrogantes, iglesias a las que había que bajarle el copete, iglesias que estaban desenfocadas de la voluntad del Señor, pero tristemente se creían mejor de lo que eran. Y el Señor tiene que corregirles de una manera contundente. Ayer Roberto nos introducía en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, describiendo esta iglesia como el gran peligro de la iglesia del siglo XXI. Y también nos hablaba de la arrogancia y de la tibieza espiritual, lo cual sin duda produce verdadero rechazo al Señor, ya que de acuerdo a lo que Él dice, le produce náuseas. Ahora bien, el texto de esta mañana es el versículo 14, que es la presentación del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Tenemos también otras dos lecturas que son Jeremías 42:5 y Colosenses 1:15. En mi devocional yo he escrito Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, precisamente porque la presentación del Señor nos lleva a considerar aspectos de su persona que son verdaderamente interesantes. Yo soy el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, y Colosenses precisamente describe al Señor como el autor de la creación, aquel que estuvo en el principio mismo con el Padre. Antes de entrar a considerar esto, os quiero dejar una idea principal que a lo largo de toda la semana os voy a ir recordando. Esta carta, la más dura y la más blanda, nos hace una invitación a todos. Jesús no quiere quedarse afuera de nuestra vida ni de nuestra iglesia. Quiere entrar a comer, pero es necesario examinarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que nada tenemos y que nada somos. ¿Qué es más? Le hemos ofendido. Por lo tanto, arrepintámonos. Claro, hablamos de la carta más dura y la más blanda, porque la verdad es que el Señor, decirle a alguien que le está produciendo náuseas, sin duda alguna es algo duro. Pero por el otro lado, saber que el Señor está fuera de la iglesia, golpeando la puerta, como era la imagen que Roberto nos compartía ayer en el mensaje, conmueve nuestro corazón, viendo que el Señor desea entrar, sentarse y cenar con nosotros, que es la idea de estar alrededor de una mesa. Uno de los momentos más hermosos del día es cuando cenamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, comentando las cosas que hemos vivido y desarrollando las relaciones, la amistad, el apoyo y la convivencia, que es tan íntima, tan preciosa y especial. Y es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Ahora bien, como alguna de las iglesias anteriores, el Señor adaptó sus palabras a algo significativo en cuanto a la ciudad en la que se hallaba la asamblea. En este caso, a la Odisea se la conocía por su riqueza, por su fabricación de un ungüento especial para los ojos, medicinal, así como también una brillante tela de lana negra. También estaba cerca de Hierápolis, donde había famosas fuentes termales, y de Colosas, conocida por su agua pura y fría. Leemos el comentario. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 que había en Asia. Se le conocía por su banca industrial, la manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua.
En cierta oportunidad se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente, aguas termales. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad no estaba ni caliente ni fría, solo tibia. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. Ahora bien, con 3 títulos se presenta el Señor al comienzo del mensaje. Primero dice el amén, que significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios halla su perfecta respuesta y cumplimiento. Este título ya nos recuerda las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 20, cuando dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Así que el Señor se presentó como el amén, que en el Antiguo Testamento también es un título para Dios. Si tú tomas tu Biblia y vas a Isaías 65:16, cosa que no está apuntada en el comentario del devocional de hoy, puedes tomar nota de ello, vas a encontrar lo siguiente: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Y es aquí, en Isaías 65, donde la palabra verdad es la palabra hebrea amén. Amén, entonces, significa firme, fiel y veraz. En él se hacen infinitamente firmes las promesas divinas. Cristo es el garante de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres, como dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, por lo cual Él resulta el soporte firme, inconmovible, en una ciudad que había sido sacudida frecuentemente por terremotos devastadores y muy fuertes. Ahora, esta iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. Por eso se presenta de esta manera: yo soy el amén, el que soy firme, el que cumplo las promesas, aquel que soy verdadero. Todas las promesas de Dios referentes al Mesías se cumplirían en Cristo, como dice Pablo a los Corintios, mas ha sido sí en Él, dice allí en el capítulo 1. Jesús fue completamente fiel en su ministerio, nunca pecó. Jesús fue completamente fiel al estar dispuesto a ir a la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Y ahora es completamente fiel, cumpliendo su ministerio en el cielo, donde intercede por cada uno de nosotros. Por esto es que ahora ese Jesucristo, que es fiel, que es el amén, quiere y requiere de nosotros también fidelidad y firmeza, porque tiene derecho a demandarlo de cada una de nuestras vidas. También Cristo se presenta como el testigo fiel y veraz. Son conceptos que también se incluyen en el vocablo amén, con el matiz de alguien, un testigo fiel y veraz, alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Vale? Un testigo verdadero y fiel sabe lo que dice y dice lo que sabe, es decir, infinitamente sincero, contra la tremenda hipocresía de esta comunidad de verdaderos fariseos, tibios espirituales. Así que significa que el Señor Jesucristo es absolutamente confiable y se contrasta la fidelidad de Jesús con el titubeo y la vacilación de la iglesia de la Odisea. El Señor está a punto de decirle a esta iglesia la verdad de su condición espiritual. Desdichadamente, ellos no prestarían atención a su diagnóstico. La iglesia de la Odisea estaba ciega a sus propias necesidades y no quería encarar la verdad.
Sin embargo, la honradez es el principio de la verdadera bendición. Conforme admitimos lo que somos, confesamos nuestros pecados, recibimos de Dios todo lo que necesitamos. Si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas e iglesias, debemos ser honrados con Dios y permitirle a Dios ser franco con nosotros. Y finalmente se presenta como el principio de la creación de Dios, por eso he escogido yo Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Y esto en realidad corrige una herejía que al parecer podría estar presente en la iglesia de la Odisea, aunque directamente el Señor no habla de herejías, ni de nicolaitas, ni de balamitas, ni de ninguna de estas herejías que fueron tan señaladas por el Señor en las otras cartas. Pero sí, por ejemplo, en Colosas, por eso Pablo le escribe a los colosenses de esta manera, se hablaba de que Cristo era un ser creado. Y recordemos que cuando Pablo escribe a los colosenses, les dice que esta carta se lea en la iglesia de la Odisea. Y la carta que yo he escrito a la iglesia de la Odisea, que la lean en Colosas. Así que eran iglesias que estaban intercomunicadas y a ambas iglesias Pablo les escribe, por lo que tenemos autoridad para entender que en realidad había un problema en este sentido. Así que el Señor no es un ser creado. Él es el principio de la creación, significa el iniciador, el autor, el instaurador, quien dio origen a toda la creación, como dice en Juan capítulo 1 y versículo 3, y en el capítulo 3, versículo 14. Así como es el primogénito de toda creación, lo cual significa que es el ser más supremo y preeminente que jamás ha nacido. Así como hombre, él tuvo un comienzo, pero no como Dios. Él fue el principio de todo. Y es lamentable que esta herejía acerca de la persona de Cristo hubiese producido una iglesia como esta en la Odisea. Por esa razón, la pregunta de meditación de este día es: ¿con qué actitud te dispones a recibir la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás comprometido a la obediencia total al Señor? Si el Señor esta semana va a estar trayendo a nuestro corazón un mensaje algo duro, algo incómodo, pues tendremos que responder con absoluta obediencia. Tendremos que responder diciendo: Señor, tú eres la verdad. Señor, dime lo que me tengas que decir. Señor, habla a mi corazón. No permita, Señor, que yo viva autoengañado. Señor, estoy dispuesto a recibir tu palabra y a comprometerme a una obediencia total. Por eso debo aplicar esta lección hoy a mi vida, ante el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. ¿Quién está hablando a tu vida, querido hermano, querido amigo? Es nada más y nada menos que ese maravilloso Jesús, a quien esperamos, a quien amamos y a quien adoramos. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias te doy por la persona de Cristo y por la forma en que se presenta a esta iglesia y a nuestras vidas hoy. Él es absolutamente confiable, sabe lo que dice y cómo decirlo, y además es el originador de toda la creación. Lo mejor que nos ha pasado en la vida es haberle conocido, y nuestros corazones se presentan hoy para oír su voz y obedecer completamente todo lo que Él nos tenga que decir. En su nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana a las 9:30.